free and sure to disagree with the law. En la zona de Guantánamo. You pointed out that para la liberación. busy. Responsablemente la construcción de una sociedad. Hola amigos y amigas, tengo que comunicaros que ya tenemos superada la cifra de 1000 suscriptores a nuestro canal Lugares de la Guerra Fría. Hoy estamos en el mausoleo de Vladimir Ulyanov Lenin. La Unión Soviética era un régimen ateo y sin embargo había un lugar cuasi sagrado que vamos a explicaros para el tema de hoy. Es el mausoleo de Lenin. Cuando Lenin murió, fue embalsamado. Como podéis ver aquí, está en los alrededores de la Plaza Roja. Y en el interior está la momia de Lenin. Como os decía, cuando Lenin murió, fue embalsamado y el Partido Comunista, ya con Stalin a la cabeza, decidió modificar sus restos para que el pueblo soviético pudiera rendirle honores como si de un santo se tratara. Junto al mausoleo se hacían los típicos desfiles, porque estamos en las murallas del Kremlin y en una zona privilegiada desde la que se domina la Plaza Roja, un punto singular para el comunismo. Aquí podéis ver gente paseando por la Plaza Roja. Aquí también se entierra a los héroes de la Unión Soviética. Hay presidentes, hay también militares, astronautas, todos condecorados con los máximos honores de la patria. Incluso personajes extranjeros relevantes para la evolución marxista que acerca al comunismo. El libro que tenéis como fondo de esta grabación se titula La nomenclatura, los privilegiados en la URSS y está escrito por Mikhail Vyoslensky o Voslensky, como le podemos llamar en lo sucesivo, para castellanizar un poco su nombre. Se trata de un estudio detallado sobre la élite política y burocrática en la Unión Soviética. En resumen, el autor argumenta que la nomenclatura, que era el grupo privilegiado de líderes y burócratas del Partido Comunista, tenía un poder absoluto sobre la sociedad soviética y controlaba todos los aspectos de la vida del país. Voslensky también analiza la forma en que la nomenclatura utilizó su poder para controlar la economía y la cultura del país. Según él, la nomenclatura tenía el poder de asignar recursos y privilegios a sus miembros, lo que les permitía controlar la producción y la distribución de bienes y servicios en la Unión Soviética. Además, la nomenclatura controlaba la educación y la cultura y utilizaba estos medios para difundir la propaganda del partido y mantener su poder. Veamos cómo describe el proceso. Voslensky habla de una clase social que se instaló definitivamente en el poder en los años de la posguerra. Esta clase social es la clave de bóveda de un sistema que se autodenomina socialismo real. Algunos también hablan de comunismo. Esta clase está compuesta de otras dos clases que mantienen relaciones amistosas: la clase obrera y el campesinado, así como de una capa intermedia compuesta por los intelectuales reclutados entre aquellas dos. No hay contradicciones, no hay lucha de clases. La dictadura del proletariado, tras el triunfo de la Revolución de Octubre, ha cumplido su misión histórica y se ha transformado gradualmente en un Estado de todos los trabajadores. Progresa firmemente por el camino que la lleva hacia la sociedad comunista sin clases.
¿Son así las cosas? No solo no ha sido así, sino que el mismo Leonid Brezhnev declaró que el periodo del socialismo real iba a durar todavía largo tiempo. Se anuló la promesa que se remontaba al propio Lenin. En la Unión Soviética, el Estado misteriosamente no desaparece. Voslensky recurre a Milovan Djilas, un teórico yugoslavo del socialismo real. Lenin repite a menudo: la dictadura del proletariado es la guerra sin cuartel de la nueva clase contra un enemigo más poderoso que ella, la burguesía. La nueva clase es el título que dio al libro en el que Djilas realiza un análisis teórico del problema de los dirigentes de la sociedad socialista. Djilas no solo fue un dirigente durante años, sino también miembro del Politburó, que es el Sancta Sanctorum de todo partido comunista. Tras la victoria de la Revolución Socialista, el aparato del partido se transforma en una nueva clase dirigente. Al apropiarse de todos los medios de producción, la nueva clase se convierte en una clase explotadora. Los libros de George Orwell, Rebelión en la Granja y 1984, fueron prohibidos en los países comunistas. En 1984, por ejemplo, la sociedad está dividida en 3 capas sociales: el partido interior, es decir, el aparato del partido, que ha llegado a ser la clase dominante; el partido exterior, es decir, los intelectuales subordinados al partido interior; y finalmente los trabajadores, la clase más baja de la escala social. Según la crítica de autores burgueses, coincidiendo con Trotsky, eso sí, en lugar de una dictadura del proletariado, es una dictadura sobre el proletariado. Después del asesinato de Trotsky por un esbirro de la NKVD, los trotskistas prosiguieron su análisis. Ernest Mandel la define como una sociedad burocrática degenerada. La nomenclatura se conocía en Occidente mucho antes, pero no era admitida por muchos intelectuales. Ciertos autores hablan de casta o de élite dirigente. Los intelectuales están asociados a ella, se dice. Occidente ha penetrado incluso en los manuales escolares. En lugar de sociedad sin clases, en la URSS han aparecido 3 clases muy distintas: los obreros, los campesinos y la clase dirigente. Y esta última es la mejor pagada y mejor provista. Se distingue por un nivel escolar superior y trata de asegurar a sus propios hijos las mismas ventajas. Es preponderante en los puestos de dirección del partido del Estado. Brezhnev y Kosygin han surgido de esta clase social. ¿Y qué escriben los propios soviéticos en la URSS? El programa del Movimiento Democrático de la Unión Soviética habla de la élite burocrática del partido. El programa de Leningrado, aparecido en 1970 en Samizdat, que significa un periódico que se difunde clandestinamente, subraya: el aparato del partido y el Estado representan la única y sola fuerza política de todo el país. Tenemos ante nuestros ojos lo que constituye realmente la clase dominante de nuestra sociedad. Ante esto, Voslensky se pregunta: ¿sobrevivirá la URSS hasta 1984? Andrei Amalrik, otro intelectual, habla de un sándwich de 3 capas en la que la superior es la capa burocrática. Esto me hace a mí pensar que la mayoría de las veces toda subvención generaliza y genera burocracia. Y esto ya por sí mismo es algo inquietante. ¿Qué pasa con la clase de los dirigentes?
hay obras de sociología soviética oficial. Capas sociales, clases, grupos en la URSS, sobre todo esto se ha escrito oficialmente. Y se dice, lo que cuenta en primer lugar es la diferencia entre los organizadores y los organizados. En el libro Estructura de la inteligencia soviética, el encuadramiento sigue siendo para la inteligencia una forma especial de actividad profesional. Por su naturaleza y significación social, el trabajo de dirección coloca a los intelectuales, cuyo oficio es dirigir, en una posición especial en relación con los que cumplen tareas de ejecución. Esto elimina la interpretación de algunos bien pensantes, que no es un problema de malos dirigentes, no se trata de que haya sido Lenin, Stalin, Mao, no, va por otro lado. Los dirigentes constituyen un grupo humano numeroso que se distingue de los otros grupos de la sociedad soviética por el lugar preponderante que ocupa en el sistema de producción social, por sus relaciones con los medios de producción. Hay que abrir un paréntesis. Tiene el derecho a disponer de ellos. Con eso cerramos el paréntesis. Por su papel directivo en la organización social del trabajo y por la parte importante de riqueza social de la que se apropia. Al otro lado del mundo, en Estados Unidos, las cosas se estaban analizando desde una perspectiva diferente, yo diría que mucho más científica. Aquí tenéis una copia del libro El lado humano de la dirección, pero bueno, eso es otra historia que merece ser contada aparte. Y terminamos esta descripción con el nacimiento de esta clase política. Es un fenómeno muy lento y laborioso. La primera organización marxista rusa, Liberación del Trabajo, creada en 1883, tradujo al ruso las obras de Marx y difundió ampliamente su pensamiento. Aquí estaban Plejánov, Axelrod, Zasulich, Ignatov, Deutsch. Deutsch, casi octogenario, le habla a Boslensky del pasado. Los marxistas se planteaban, ¿es que Rusia podría encontrarse de un salto a la cabeza de los países más desarrollados? No resultaba fácil hacerse a la idea de esperar en el desarrollo natural del proceso histórico. A la escala individual no bastaría una vida, no sería suficiente para ver la sociedad sin clases. Claro, no todo el mundo la va a ver. Surge Vladimir Ulyanov, que era un admirador de Plejánov. Centra la cuestión. La disputa teórica no significaba una búsqueda de la verdad, sino la lucha contra el enemigo público, político. Ya habíamos dicho que el enemigo político era la burguesía. Clave del papel de Lenin en este momento. ¿Por qué Lenin se convirtió en marxista? Pues, según Deutsch, no estaba interesado antes de cumplir 18 años. No en tanto que teoría científica, sino en tanto que teoría de la que podía extraerse una teoría revolucionaria, y eso para Lenin podía ser un instrumento útil. Era la única teoría que anunciaba la revolución proletaria. Crecía rápidamente por su disciplina, adquirida a través de condiciones de trabajo extremadamente duras. Y esto se puede utilizar como ariete contra el orden establecido. En su panfleto, ¿qué hacer?, transforma el marxismo en dogma y renuncia a la libre crítica del pensamiento marxista. O sea, los librepensadores van a ser enemigos del pueblo. Se debe aportar a la clase obrera el socialismo científico, es decir, el marxismo transformado en dogma intocable. El objetivo es transformar al movimiento obrero en un apéndice menor del partido. El plan de Lenin, si consiguiera convencer a la clase obrera
de que su interés consiste en sostener a ese puñado de intelectuales, podría disponer de un ejército para llevar al partido hasta el poder. Las masas están hasta tal punto desposeídas de educación que no existe ningún país en Europa en la misma situación, por lo que Rusia era la indicada para realizar la revolución. El revolucionario Lenin inventó la organización de los revolucionarios profesionales y el aparachik Stalin inventó la nomenclatura. La invención de Stalin fue la herramienta que permitió a Lenin dirigir toda Rusia. Para tener alguna oportunidad de éxito, bastaba con poca cosa: no ser de origen burgués o noble e ingresar en el partido. El socialismo real parece encontrar necesario otorgar empleos a personas poco aptas. Ocupar un puesto no es un derecho, sino una gracia que otorga la dirección. De tal manera que Stalin supo concentrar entre sus manos todas las designaciones. Le apodaban camarada Kartotekov, que significa fichero, camarada fichero. El problema de los cuadros es determinante. Stalin estudió a fondo ese fichero, pasándolo por el cedazo de sus intereses y sus cálculos, repartiendo a los hombres como un compositor dispone las notas de la sinfonía, manteniendo él mismo al día los ficheros de las personas que podían interesarle. No habría dejado nunca que su secretario se acercase a ellos. ¿Y ya tenemos definida esa nueva clase? Veamos ahora algunos lugares para conocer un poco más a fondo cómo vivían sus miembros. Muchos recordamos por el cine, los documentales y los viajes a países socialistas las colas que se montaban frente a los establecimientos, sobre todo de alimentación, donde unos dependientes nada simpáticos atendían con desgana a los sufridos clientes. Esto era típico del espacio urbano socialista de la Unión Soviética. Los nomenclaturistas no tenían necesidad de vivir con esas penurias, porque comían bastante bien en sus trabajos y se abastecían sin necesidad de hacer colas. Como era una casta privilegiada que controlaba todos los aspectos de la sociedad, incluyendo los comercios y servicios disponibles para la población, los nomenclaturistas tenían acceso a tiendas y servicios exclusivos que no estaban disponibles para el resto de la población soviética. Veamos algunos de estos privilegios. Comercios especiales. Los nomenclaturistas tenían acceso a tiendas especiales que ofrecían productos exclusivos y de alta calidad. Estas tiendas estaban ubicadas en lugares exclusivos y solo se permitía la entrada a los miembros de la nomenclatura o a los turistas que pagábamos en divisas. Los almacenes GUM están al pie de la Plaza Roja. Aquí podemos ver esta bonita entrada adornada ya en época actual con temas navideños aparentemente. Eran proverbiales los largos pasillos. Su estructura alargada impresionaba desde el momento en que entrabas. Aquí volvemos a ver estos adornos navideños. Por supuesto, estas imágenes no son de la época. En el interior podíamos acceder a tiendas donde se vendían dulces de todo tipo, delicatessen y resto de productos de alta gama. Aquí disfrutamos de una vista de la galería superior.
Todos los productos eran variados y de primera calidad. Frutas y verduras frescas, ropa de moda, por supuesto pieles, de bisón, de zorro, de martacibelina, etc. Otro ejemplo eran los almacenes Zum, una tienda departamental de alta gama que también ofrecía productos exclusivos como ropa de diseño, joyas, perfumes, electrodomésticos, etc. Esta tienda también estaba reservada para los miembros de la nomenclatura. En ese mismo lugar hay ahora diferentes negocios. Para las vacaciones, los nomenclaturistas disponían en sus lugares de veraneo de tiendas como las Beriodzka. Esta, ubicada en Sochi, una ciudad donde se realizaron las Olimpiadas de Invierno de 2014, actualmente dispone de productos también de alta gama. Volviendo a Moscú. En la calle Verskaya los nomenclaturistas encontraban todo tipo de tiendas para ellos. Otro de los privilegios que tenía este grupo privilegiado, esta casta explotadora, según Vyoslensky, es vivir en residencias exclusivas, barrios de alto standing, algunos todavía existentes, que se han convertido en zonas donde viven los nuevos millonarios que han medrado después de la caída del comunismo, es decir, con Yeltsin y Putin. Como las viviendas que se encuentran a lo largo de esta carretera de Rublevo-Uspenskoye. En el barrio de Peredelkino solo vivían artistas, poetas y algunos miembros de lo que se llamaba inteligencia. Casas más parecidas a dachas que a residencias moscovitas. Los literatos solo podían editar si pasaban la censura del correspondiente nomenclaturista. Veamos el interior de un afamado periodista y escritor, Kornei Chukovsky, actualmente convertido en museo. En el interior hay abundancia de libros. Me pregunto si habrá incluso libros prohibidos para el resto de ciudadanos soviéticos.
En la cabecera de la cama, una radio. Tal vez para escuchar las emisiones clandestinas de Radio Liberty, cuyo contenido era claramente proamericano. Al otro lado de Moscú, la dacha Bliznyaya, donde Stalin pasaba días enteros para relajarse y reunirse con los colaboradores más cercanos. Como se ve, no es pequeña y está rodeada de un bosque exclusivo. Estamos frente a la entrada, por otro lado. La entrada principal estaría por aquí, con la caseta del guarda. Aquí podemos ver un coche que indica que se dedica a un servicio técnico de Internet. Me pregunto si estarán colocándole a Stalin Internet en su dacha. Perdonad por la broma. Volvemos al Kremlin. Aquí lo vemos con paseantes, decorado con luces, muy animado. Como cualquier ciudad por estas fechas en Occidente. Esto no era lo habitual, me temo. Los turistas ahora pueden disfrutar de lugares de buena comida a buen precio, pero nunca igualarán la famosa cantina del Kremlin. Con ese mismo nombre han inaugurado un restaurante de alto standing, el Café Stolovaya. Podemos hacernos una idea de lo bien que se comía en la cantina del Kremlin, porque este sitio se inspira en lo que existía en tiempos de la Unión Soviética. Otro de los privilegios eran los centros de enseñanza donde los nomenclaturistas tenían la posibilidad de incluir a sus hijos. Este es el Instituto de Física Aplicada. También conocido como Fistier, por sus siglas en inglés. Tenía dos campus. El de Dolgoprudny y el de Zhukovsky, en la zona suroccidental del país. Este corresponde al departamento de aeromecánica. Y creo que con esto es suficiente para hacerse una idea de que en la URSS no todos los ciudadanos tenían las mismas oportunidades, ¿verdad? En la URSS, la nomenclatura surgió como un mecanismo de control y poder por parte del Partido Comunista, donde los nombramientos y asignaciones de puestos clave estaban sujetos al control y la lealtad al partido, lo que generaba una élite burocrática. En tiempos de Stalin, aquí tenemos la tumba de Stalin, que está cerca
de la tumba de Lenin, cerca del mausoleo, esta élite, en tiempos de Stalin, le garantizaba a Stalin, al secretario general, una herramienta de poder inagotable, porque le permitía desembarazarse de aquellos que no se posicionaban adecuadamente con sus puntos de vista, para mantenerlos bajo su influjo. Stalin les proporcionó un régimen de privilegios a los que sí aceptaron y el acceso a unos recursos del Estado que contrastaban con el estado de necesidad casi permanente del resto de ciudadanos. Y nada más, amigos y amigas, esto ha sido todo por hoy. Ha sido un tema denso, pero vamos a compensarlo con el siguiente, donde hablaremos de la guerra comercial que tuvieron Coca-Cola y Pepsi y su relación con la Guerra Fría. Nada más, que lo paséis bien y hasta pronto.